Está por anunciarse, lo que se tiene previsto es que el anuncio se haga el próximo lunes, después de que este fin de semana el Partido Acción Nacional, digamos, que apruebe en su órgano de dirección, el Consejo Nacional, el aval para la creación de un órgano que va a organizar una elección interna con un órgano que garantice que no se convierta en un relajo esta elección interna para definir a la candidata o al candidato presidencial del PRIAN. Y la oposición, efectivamente, está, digo, cuando hablo de la oposición, hablo del PRI, del PAN y del PRD. Busca que integrar un órgano como el INE para que integrado con personajes muy peculiares, muchos de ellos ex consejeros electorales que participaron directamente en el aval al fraude electoral del 2006, sean los que definan la contienda de la oposición para su candidato presidencial, Alejandro. Sí, bueno, hoy se da a conocer que es ya una propuesta, pues, crear este Consejo Electoral Ciudadano, así le han llamado, aunque no se ha anunciado oficialmente, un mini INE que publica hoy Janet Ponce. Por cierto, ella es de León. Fíjate, Janet Ponce en el periódico Milenio es quien suelta el primer texto sobre esto y le llama ahí mini INE. Dice que se va a encargar de llevar a cabo las internas a finales de octubre, a mediados de noviembre, en el que participen miembros de PRI, PAN y PRD, pero también de la sociedad civil, entre comillas. Lo interesante, Álvaro, es quiénes lo conforman. Por supuesto. Este llamado mini INE estaría, todavía lo decimos en estos términos porque todavía, por ejemplo, yo hablé hoy con Marco Antonio Baños y me dice, yo todavía no he definido si voy a participar. Y él, que fue consejero electoral del viejo IFE, me dijo, yo todavía no he tomado la decisión de formar parte de este órgano electoral. Pero este mini INE estaría conformado, presidido, para empezar, por el ex consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, quien presidió efectivamente el órgano electoral en la elección fraudulenta del 2012, en la que, por supuesto, hubo muchísimas evidencias de compra de voto por parte de Enrique Peña Nieto, y bueno, con dinero de Odebrecht, lo hemos señalado. Este mini INE estaría presidido por Leonardo Valdés Zurita, quien, por cierto, ayer se reunió con Marco Cortés en la sede nacional del PAN. También la menciona la nota de Milenio que otro de los integrantes es Marco Antonio Baños, también ex consejero del IFE. Yo hablé con él y él me dijo que no había tomado todavía una determinación al respecto. Pero hay otros integrantes que son también una chulada. ¿Quiénes? Pues los ex consejeros Arturo Sánchez Gutiérrez y Rodrigo Morales Manzanares. Arturo Sánchez Gutiérrez fue consejero del IFE, compadre del ya fallecido Juan Molinar Horcasitas, también ex consejero del INE y miembro del PAN y miembro del gabinete de Felipe Calderón como director del IMSS y como secretario de Comunicaciones y Transportes. Y señalado como uno de los responsables de la guardería ABC. Y también Rodrigo Morales Manzanares, un personaje que, como en otras ocasiones aquí lo hemos informado,
compañero de borracheras, literalmente, de Felipe Calderón, y quienes fueron consejeros del INE, estos dos últimos, en la elección fraudulenta del 2006. ¿Quién más integraría este mini INE para definir a la candidata o al candidato presidencial de la derecha? Bueno, María del Carmen Alanís, quien fue presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue también funcionaria del Instituto Federal Electoral cuando lo presidía Luis Carlos Ugalde en 2006. Hoy mismo, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a ella como parte del proceso fraudulento del 2006. Correcto. En el caso de ella, de esta María del Carmen Alanís, ella, Álvaro, con la presión que había sobre la autoridad electoral, eran pues momentos aciagos en el país, se había tomado reforma, a la lucha se había extendido de la izquierda, se había extendido a la toma de reforma y había una presión sobre las autoridades electorales y sobre el tribunal, sobre todo el tribunal electoral, porque era pues el que iba a validar o no la elección fraudulenta del 2006. Entonces ella entra al quite, porque ella asume la presidencia, yo me acuerdo, casi después de la elección del 2006. De la elección, pum, entra como una especie como de para tranquilizar los ánimos, aunque ella estaba ahí. También integraron María Rosa María Mirón Lince, exconsejera del Instituto de la Ciudad de México. O sea, una camarilla, pues, de funcionarios electorales. Y luego vienen dos nombramientos en particular ahí. Ibas a decir algo de Mirón Lince. Sí, más vinculada ella al PRD, ¿eh? Al PRD. Mariclera Costa y María Elena Morera. Usted recordará a María Elena Morera. Mariclera Costa ha estado involucrada, pues sí, en eso que ellos llaman organización sociedad de la civil. Academia Mexicana de Derechos Humanos durante muchos años. Por años y creo que también estuvo... Alianza Cívica. En Alianza Cívica, Sí. En fin, relacionada también con Sergio Aguayo, con Siempre, todos esos grupos, sí. ¿no? Y María Elena Morera, que usted la conoce perfectamente, que pues tenía una cercanía con Genaro García Luna, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto. Es esta persona que firma casi todos los desplegados de Claudio X González. De hecho, ella se plega básicamente a Claudio X González. Ella forma parte de casi todos los 4, 5, 6 órganos que conforma Claudio X González, incluyendo, Álvaro, de litigio estratégico. Claro. Ella es parte del litigio estratégico. Es parte del grupo que, por ejemplo, presentó o promovió amparos para todo. Para todo, empezar, el aeropuerto Felipe Ángeles, luego el Tren Maya. Marilena Morera es el prototipo de la derecha ONGera recibiendo de recursos del gobierno. Una matraquera de Genaro García Luna. Genaro García Luna contrató a su hijo en la Secretaría de Seguridad Pública. Y Marilena Morera era una incondicional. Este grupo que va a poner las reglas para la elección del candidato de las derechas. Bueno, hay dos personajes aquí. Sergio Aguayo, que yo digo, particularmente él, Sergio Aguayo, representa pues a la academia, digamos, ¿no? Dentro de este grupo que va a elegir las reglas. Él ya aceptó públicamente que sí va a participar, que va a tomar parte de esto. Y el otro personaje es Guillermo Sheridan, que si usted no lo ubica, pues es un intelectual relacionado, directamente vinculado al grupo de Enrique Krause. Es decir, están la élite intelectual y esta parte de la élite académica representadas ahí en estos dos personajes que van a ser parte de lo que han llamado mini INE,
que son los que van a poner las reglas supuestamente. Sí, muchos de estos personajes, pues son, digamos que, algunos con unas prendas, digamos, en su trayectoria a favor del proceso democrático, como María Clara Acosta, y lo digo también como el caso de Sergio Aguayo. Así es. Sí, pero hay personajes impresentables como el propio Leonardo Valdés Zurita, que fue yerno de Eberto Castillo, fue esposo de Laura Castillo, y personaje que de pronto se fue a Guanajuato como investigador y de allá fue traído por Carlos Salinas para presidir el IFE. Y que en su paso por el IFE, pues tuvo escándalos de corrupción como un edificio, la compra de un edificio en Acoxpa. Bueno, personajes impresentables como la propia Marilena Morera, adicta al dinero público, adicta a la relación con el poder. Se le acabó el poder político, por lo menos en la presidencia de la República, aunque también estuvo muy movida con Peña y con Miguel Ángel Mancera, y ahora esto está pues con el poder económico, con Claudio X González. Y esta sociedad civil que pues es adicta a Claudio X González, se ha reunido con los dirigentes de los partidos opositores, con el PRI, con el PAN y con el PRD, para organizar, como dice Leonardo Valdés Zurita, Alejandro, pues un proceso interno. Dice Leonardo Valdés Zurita, me brinqué, dice que fue el Frente Unidos el que le pidió el desarrollo del ejercicio interno de la oposición. Claudio X González. No, y todavía peor, Alejandro. Unidos es un membrete de los que forman parte de Sí por México, y Unidos, esta nueva membrete, pero donde están los ex gobernadores del PAN que se hacen pasar falsamente por sociedad civil. Carlos Medina Plasencia, Francisco Barrio, el ex gobernador de Morelos, Gustavo Madero, el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame. Puros ex gobernadores del PAN, ahora con el ropaje de la sociedad civil. Un acto de hipocresía y de mentira, porque es tratar de engañar a los mexicanos, Alejandro. Sí, estoy tratando, ya pude entrar. Unidos es esta organización que salió, pues como, yo digo que es como complemento, tiene los mismos colores. ¿Quiénes participan ahí? Pues una parte de ellos es este grupito de lo que queda del PRD. Frente Cívico Nacional. Sí, que firman todos los desplegados y participan en todo y están en todo. Son tres personas. Unidos lo conforman el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano. Que es un membrete. Membrete. Sí por México, Claudio X González. Sociedad Civil México, que es panista. UNE México y Unidos por México. Eso es lo que son Unidos ellos. por México son los exgobernadores del PAN. Los del PAN. Pero se tiene casi el mismo diseño y trae. De hecho, no recuerdo quién cuando lo presentan, quiénes son los que lo presentan, Álvaro. Mira, Unidos irrumpe también como esta idea de que la sociedad civil sea tomada en cuenta, no solamente, aparece para defender al INE. Es correcto, así es. Para defender al INE. Convoca a la marcha de octubre, una primera marcha en octubre, en defensa del INE. Entonces, ¿quién los articula? Claudio X González. Es lo que digo yo. Estos son los mismos. Claudio X González. Fíjate, estoy metido aquí en la
Es que ellos se esfuerzan, parece, en no decir, en no aceptar que Claudio X González realmente está detrás de todos los esfuerzos estos. O sea, es Claudio X González. No sé por qué les da asquito Claudio X González a los partidos políticos tradicionales. Digo, revertiéndose a la Claudio X González. Unidos para mejorar, así se llama. Redes Unidos MX, así se llama la cuenta. Pero fíjate quiénes retuitea, ¿eh? A una nota de Irene Piña sobre lo del plan B en la Suprema Corte. Retuitea a Sélvame, esta organización de activistas, entre comillas, que supuestamente defienden la devastación provocada por el Tren Maya. A quien retuitea a la Suprema Corte, por supuesto. Retuitea, y son ellos básicamente la plataforma por la que se organizó la marea, lo que ellos llaman Marea Rosa, que es esta movilización de yo defiendo al INE y demás. El INE no se toca. El INE no se toca y demás. Son ellos. Sí, efectivamente. Ya desde, digo, la oposición anda en lo suyo y está bien. Pues sí, después de la patiza que hubo en el Estado de México, que recibieron en el Estado de México, pues es normal, pues que no pierdan el entusiasmo porque ganaron, dijeron, y reuniones, muchos personajes que antes solían no aparecer, qué bueno que ya se están mostrando, como Guillermo Sheridan, que ese personaje que escribe escribe en Letras Libres, pero escribe en Universal y de repente aparece en Latinos, que es el que le zumba a la ministra Piña. No, el que le zumba a Yasmín Esquivel. A Yasmín Esquivel. Bueno, y ya hace unos días, Sergio Aguayo, este académico, en el programa que tiene en el Canal 11, Primer Plano, informó que pues la oposición y un grupo de organismos buscaban organizar una elección primaria, le llaman, para elegir al candidato presidencial. Y en ese programa, Sergio Aguayo dijo: están creando un comité electoral ciudadano en el cual estamos invitados una serie de personas. No todos hemos decidido. Yo ya decidí que sí, siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera, que seamos autónomos. En serio, que nosotros fijemos las reglas. Segundo, que no sean solo candidatos de partidos, sino que también acepten candidatos de la sociedad civil. Tal cual. También en ese programa añadió lo siguiente: yo no soy integrante de ninguno de estos tres partidos, ni quiero serlo, es una pesadilla formar parte de uno de esos partidos, pero sí creo que tiene que haber un método de primaria. Sí, también hay que decir que Sergio Aguayo intentó crear un partido político y fracasó. Fue México Posible. México Posible, es cierto. Junto con la Patricia Mercado, que lloró por... No sé si todavía siga llorando por Edmundo Jacobo Molina. Yo creo que ya no. Bueno. Ya va a regresar a los presupuestos. Bueno, el caso es que esta semana, Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del viejo Instituto Federal Electoral, sería quien encabece el Consejo Electoral Ciudadano, y dijo que ha planteado que esta elección interna para elegir al candidato presidencial de la derecha no sea una simulación, que sea un proceso auténtico, pero en el marco de la ley. Y declaró al diario Reforma:
Este es un punto fino en términos de análisis. Hay un principio general de derecho que dice que para protegernos a los ciudadanos, que las autoridades y las entidades de interés público, como son los partidos, solo pueden hacer lo que está establecido en la ley. Pero nosotros los ciudadanos podemos hacer todo lo que no esté prohibido en la ley. De tal suerte que lo que estamos intentando es encontrar un mecanismo para que nosotros como ciudadanos hagamos estas primarias ciudadanas sin apartarnos del marco jurídico. Ahí está más claro. Él agrega en esta entrevista datos que son importantes, Álvaro. Dice que para darle, fíjate, forma a unas primarias van a constituir o construir una estructura nacional, un INE. Van a construir 32 comités estatales ciudadanos. Luego, esos 32 comités estatales van a construir 300 comités uno por distrito. Para cada distrito. Ajá. Y luego se van a discutir cómo se van a instalar centros de votación. Luego él dice lo siguiente: esto es para la elección del candidato presidencial. De la oposición. Queremos que las personas antes de la jornada se inscriban en un listado de ciudadanos para participar en el proceso, para que tengamos certeza de quiénes y cuántos van a participar y que cumplan con los requisitos. Es decir, van a armar un padrón, tal cual. ¡Híjole! ¿Un padrón? Vamos a ver. Es interesante el ejercicio, ¿eh? Es interesante el ejercicio. Son finalmente personajes que son claramente anti-Morena, anti-López Obrador. Toda la vida lo han sido. Y está bien que lo hagan. Hay que ver dónde van a salir los recursos. También, porque de esto cuesta, ¿eh? O va a haber ciudadanos desinteresados poniendo de su bolsillo lo que cuesta andar también viajando. Ya lo veremos. Son personajes, muchos perfectamente vinculados a las élites y a las élites económicas y políticas. ¿De dónde van a salir la lana? Ahí va a ser lo interesante. Eso va a estar chido. Y a ver, estamos hablando de personajes, muchos de ellos, no todos, no generalizo, que saben hacer fraudes electorales. Entonces, en una de esas nos vamos a encontrar... O disfrazarlos al menos. Claro, vamos, que a lo mejor resulta que son 1,000 personas las que participaron y resulta que dicen que fueron 10 millones. ¿No? Está muy interesante. Y lo chido va a ser también ver quiénes van a ser los candidatos, porque dice Leonardo Valdés Zurita, bueno, no solamente de los partidos ciudadanos, ya tienen uno, que es el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Pero bueno, eso es lo que está organizando la oposición para su proceso interno.